3 de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y mirando ya en los mercados financieros a esta preapertura en Nueva York, tenemos a los futuros en Wall Street a esta hora de la tarde que amenazan con ir a la apertura de la semana en los mercados financieros sobre el positivo. Tenemos al S&P 500 muy cerca de volver a rozar la zona de los 4.500 con una subida del 0,44%. El Dow Jones también en zona de rebotes, 35.187. Los futuros vaticinan una ganancia de hasta 3 décimas porcentuales. Todo esto cuando en Europa hoy impera el tono mixto. Milán es a esta hora de la tarde la bolsa en retrocesos, junto a Alemania, también junto a Madrid, junto al IBEX 35, que cotiza en los 9.363, y la que se salva es Londres, con una subida porcentual de apenas un 0,27%. Día en el que se conoce que Bruselas va a presionar a Pekín para que reduzca las barreras a las exportaciones europeas en una reunión de alto nivel que se va a celebrar en septiembre. Por aquí vamos a arrancar este análisis de la tarde por el déficit comercial europeo que existe con China, que alcanza en el último año los casi 400.000 millones de euros. El comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha hablado hoy con Financial Times, una entrevista en la que cabe recalar en algunas de las palabras de este político letón, en el que habla de un déficit asombroso, por ejemplo, que dice se ha duplicado en los últimos 2 años, subrayando a su vez la necesidad, y ojo al dato, de que Pekín abra sus mercados a las empresas europeas, cuando nosotros lo que estamos haciendo es cerrar o al menos minimizar los riesgos de las relaciones comerciales, económicas y militares que tenemos con el gigante asiático. El caso es que la postura se hace eco de la ya adoptada por las administraciones estadounidenses en los últimos años. Donald Trump sí, pero también Joe Biden, que no ha relajado los ánimos como se podría vaticinar con su llegada al despacho Oval de la Casa Blanca. De hecho, su propia representante de comercio, Katherine Tai, ya comentaba hace unas semanas que China debe corregir la relación desequilibrada que decía a su juicio es poco saludable y perjudicial para la economía estadounidense. Claro, de lo que no hablan es de lo perjudicial que sería también para las empresas chinas el no poder operar con todas las libertades con las que lo estaban haciendo hasta ahora en mercados tan importantes como el europeo por volumen de personas y el estadounidense por tamaño de negocio que existe al ser una de las potencias económicas del mundo. El caso es que en 2022, y aquí haciéndonos eco de los números publicados por Eurostat, las exportaciones de bienes de la Unión Europea a China apenas han vivido cambios, se han valorado en unos 230.000 millones de euros. Vale, bien, pero el problema son las importaciones, que sí que han aumentado hasta los 626.000 millones de euros, más de una quinta parte del total del comercio del bloque con el exterior, más allá de los 27 países de la Unión Europea. Dombrovskis lo que dice hoy es que quiere tener buenas relaciones con la segunda economía más grande del mundo y que espera que Pekín plantee sus propias preocupaciones en las sesiones de diálogo económico y comercial de alto nivel Unión Europea-China, que son las que se van a celebrar en septiembre, y esto después de la cumbre que tuvimos aquí en Bruselas hace unas semanas con Japón, en la que tanto Tokio como Bruselas, habló Charles Michel, pero también hablaba Ursula von der Leyen, decían que querían reducir las dependencias a cuanto más se pudiera del gigante asiático. El caso es que el letón hoy deja insinuado en la conversación con el rotativo británico que si los problemas no se resuelven, la Unión Europea podría desplegar una gama de nuevas armas comerciales que ya ha tenido en los últimos años sobre la mesa, pero que no le ha dado la gana de emplear, que Bruselas podría incluso tomar medidas sin una queja formal de las compañías. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la Unión Europea bajo su brazo con tal de poder torcer el chino? Bien, Europa tiene un instrumento anticoerción que permite, por ejemplo, tomar represalias contra las medidas comerciales destinadas a forzar un cambio a la política exterior, como son un boicot a la importación de un cierto producto, la capacidad también de bloquear la inversión de las empresas chinas, o al menos las que estén ligadas con el gobierno chino en la Unión Europea, o directamente el cierre de los mercados de contratación pública, es decir, de las bolsas, a países que no los abren a las empresas de la Unión Europea. Decoupling no, pero de-risking sí, y entre medias que abran los chinos a los europeos, mientras que Europa poco a poco se quiere hacer más independiente. Es concretamente lo que defiende Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ante la ambigüedad que hemos visto en los últimos tiempos del presidente francés, Emmanuel Macron, también del canciller Olaf Scholz, frente a China. Desacoplarse completamente de China es inviable, pero reducir los riesgos, ese de-risking del que hablan ya en Bruselas, es la nueva estrategia europea
pero europea porque es la alemana. Von der Leyen quiere convertir a la Unión Europea en un contrapeso geopolítico poderoso frente a las ambiciones de poder global que pudiera tener China y reducir del gigante asiático todas las dependencias que podamos. El problema es cómo y cuándo, con qué calendario se hace sobre la mesa. Argumentan desde Bruselas que Pekín lo que busca es un cambio sistemático en el orden internacional, en cuyo centro estaría China, básicamente como lo que hemos tenido hasta ahora en la historia con Estados Unidos, pero mirando hacia Oriente. El contrapoder europeo lo que quiere es funcionar como una especie de tensor de la balanza entre las dos potencias. Alemania lo debate y lanza las advertencias. La división del mundo en bloques rivales va a costar crecimiento económico, bienestar y será un freno para el comercio y las nuevas tecnologías. Es más, el economista jefe del FMI, un francés, Pierre-Olivier Gourinchas, avisa que tendrá costes inmensos para todos. Es también la tesis de la economía alemana y del gobierno, que quiere fortalecer a la industria frente a China, sobre todo los liberales o los verdes que están en coalición con los socialdemócratas. Han criticado allí la ambigüedad de Macron en estos últimos meses de su viaje a China y su exigencia de que la Unión Europea asuma mayor autonomía y se distancie del conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán, el nuevo foco de tensión geopolítica. La nueva política nacional de Berlín no está completamente definida, pero sí que parte un poco de la idea de la que se está haciendo eco Europa, tener yo acceso a China sin tener una dependencia real en cuanto a industrias clave o a productos esenciales para esa industria y tecnología del futuro, como son los microchips o como puede ser cualquier punto de la cadena de valor de las energías verdes. El comercio Unión Europea-China, y por poner datos sobre la mesa, ha crecido rápidamente en los últimos 2 años. Ha pasado de un crecimiento interanual del 4,6, estamos hablando en 2020, año de la pandemia, a uno superior en el 21 y en el 22 sobre los 20 puntos porcentuales. Una aceleración impulsada principalmente por las exportaciones de China a la Unión Europea y en línea con las sólidas cifras comerciales generales de China durante el periodo y con el resto del mundo. El crecimiento de las exportaciones, la China, se debe principalmente a un fuerte aumento de la demanda de los países occidentales de productos fabricados en este territorio durante la pandemia. Estamos hablando sobre todo de mascarillas. China fue el segundo socio comercial de la Unión Europea en el 22, detrás de Estados Unidos, con importaciones y exportaciones que alcanzaron los 857.300 millones de euros concretamente y según datos de Eurostat. Esto en porcentaje, que es donde se ve una cifra más representativa de lo que pudiera ser, es alrededor del 15,3% del comercio total europeo en el año. Un año en el que hubo un déficit comercial de 395 millones de euros, que se expandió aún más desde los del 21, los 250 millones del 21. Solo un Estado miembro de la Unión ha registrado superávit comercial en los últimos años con China. Ha sido Irlanda. Sigue siendo fuente de importaciones para el bloque comunitario con unas totales que alcanzan los 626 millones de euros, lo que representa casi el 21% de todas las importaciones comunitarias. China es el tercer destino más grande para las exportaciones de la Unión, después de Estados Unidos o del Reino Unido. Y con exportaciones a China se han alcanzado los 230.000 millones de euros. Esto es un 9% del total de las exportaciones. 9 de cada 100 euros de lo que exportan los europeos va a China. ¿En qué? En telecomunicaciones, seguido de máquinas automáticas de procesamiento de datos, de equipos electrónicos, mientras que los productos exportados hacia la otra banda son vehículos, son tubos o son válvulas electrónicas y componentes para automóviles, maquinaria, en definitiva, que parte como un acuerdo bidireccional entre ambas potencias industriales. Por ejemplo, Europa sigue dependiendo en gran medida de China para productos manufacturados, más livianos, eso sí, como juguetes, muebles, textiles, prendas de vestir o calzado, mientras que son varios los países de la Unión que exportan alimentos y productos agrícolas a China y otros especializados como el cuero o el alcohol. Por lo tanto, parte de este comercio, tan importante por cifras, que lo hemos visto, esta representación en porcentaje que suponen los intercambios comerciales de la Unión Europea para con China, son tan importantes que Bruselas ahora dice: quiero que me abras tu mercado, pero yo, de momento, minimizo los riesgos y me autoprotejo por lo que pueda venir en el futuro, inclinando más hacia el paraguas de Estados Unidos, que por cierto hoy ya ha tenido advertencias. El jefe de Asuntos Públicos de HSBC ha criticado que Reino Unido, dice, sea un país débil por someterse a los intereses de Estados Unidos y no defender los suyos propios. Veremos en qué acaba toda esta dinámica Unión Europea-China, aunque de momento vamos a seguir mirando en este caso a Washington y a los intereses que tiene en el Indo-Pacífico, porque fue a finales de julio cuando el secretario de Estado Anthony Blinken
y el de Defensa, Lloyd Austin, viajaron a Brisbane, a Australia, para una serie de reuniones de alto nivel con altos funcionarios del país australiano. Fue el último indicio de la intensificación de la cooperación en seguridad que surgió desde la firma del AUKUS en 2021, esa colaboración tripartita de defensa, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, básicamente Commonwealth, Estados Unidos, tras la que hubo una intensificación de contactos y Estados Unidos allanó el camino para incrementar su presencia en esta región del mundo donde hay el miedo de que China se convierta en un enclave de importancia capital. El caso es que esta primavera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se llegó a reunir con sus homólogos australiano y británico, Anthony Albanese y Rishi Sunak, para anunciar el camino a seguir para AUKUS. En una base naval, al borde del Pacífico, el USS Missouri, un submarino de ataque, acechando detrás de ellos, fue el escenario con el que los tres líderes detallaron cómo trabajarían juntos para ayudar a Australia a adquirir, construir y mantener aviones de propulsión nuclear con armas convencionales, una pieza central de este acuerdo del AUKUS. Canberra, Washington y Londres tienen sus propias razones específicas para firmar este acuerdo, pero las preocupaciones son una concreta. El denominador común de los intereses de todos ellos es qué va a pasar con China. El crecimiento acelerado y a menudo no transparente del ejército de China, combinado con la postura cada vez más asertiva de los chinos, ha cambiado la dinámica de seguridad, de diplomacia, de política regional en esta zona del mundo. Cualquier esfuerzo de Estados Unidos y sus socios para competir efectivamente con China pasa por abordar esta profunda degradación en el entorno de la seguridad del Indo-Pacífico en este momento de calma tensa. Sin embargo, quizás lo más importante es ahora lo que se debe abordar sobre la suposición tácita pero creciente en la región de que las ventajas de China son insuperables y que los países más pequeños no tienen influencia en sus fortunas ni en la región. Por mucho que sea un pacto de cooperación de defensa a gran escala, el ojo lo ponemos hoy en AUKUS porque es un presagio de un nuevo enfoque para la política y para la arquitectura de la defensa de Estados Unidos. Durante gran parte del periodo de posguerra, y aquí ya saben, conviene ir siempre a los libros de historia porque nos dan cuenta de lo que se ha hecho en el pasado para poder no tener que repetir esos errores en el futuro. Bien, durante gran parte del periodo de la posguerra, Estados Unidos ha seguido una política de primacía o de preeminencia en el Indo-Pacífico. El objetivo constante y que lleva largo tiempo llevado a cabo como pilar fundamental de la política estadounidense ha sido evitar el surgimiento de otra potencia que pueda establecer una esfera de influencia en Asia y establecer las condiciones para el acceso y la influencia estadounidense. Pero AUKUS lo que subraya en base es el objetivo político que ahora es poco realista, potencialmente contraproducente y probablemente innecesario. Marca el comienzo de un enfoque fundamentalmente nuevo para la arquitectura de defensa en la región del Indo-Pacífico. Contiene la promesa de desencadenar inversiones y asociaciones que puedan ayudar a traer estabilidad en la región, pero sobre el papel muy bien, aunque luego se haya visto que en la realidad no es igual. AUKUS seguirá siendo necesariamente clave para mantener la estabilidad en el Indo-Pacífico simplemente porque es el interés que tiene Estados Unidos sobre la región, Oceanía, pero también la parte del sudeste asiático. Requisitos logísticos, alta confianza estratégica, limitaciones a cualquier expansión son el ejemplo de cómo Estados Unidos quiere inculcar su propia cultura dentro de este territorio y en una estela que han seguido otros territorios como es Australia o el Reino Unido. AUKUS que parte como una idea central de los intereses en el Indo-Pacífico, donde la tensión crece poco a poco, sobre todo por Taiwán, pero también en función de los intereses más allá de esa isla que pueda tener China sobre la zona de Oceanía y el resto del territorio del sudeste asiático, una zona en la que Estados Unidos no quiere una primacía china porque no le interesa de cara a los intereses económicos que pueda ostentar en esta zona del mundo. El caso es que China sigue siendo principalmente un foco de atención y aquí nos vamos a acercar a la tercera de las claves de este análisis de la tarde, a esos mercados financieros que están experimentando un cambio histórico y sin precedentes precisamente en la región asiática. La población de la India, de 1.430 millones de ciudadanos, ha superado ya a la de China en los últimos meses. Nueva Delhi tiene ahora ese premio, y lo hemos ido contando aquí en Negocios Televisión, de ser el país más poblado del mundo y en consecuencia podría experimentar un auge de las inversiones en las próximas décadas. Los analistas de Goldman Sachs dicen en la última nota que han publicado que Estados Unidos tiene un potencial de que China tiene un potencial de crecimiento del 22%, cuando
Se espera que la primacía de Estados Unidos en los mercados financieros internacionales recorte como consecuencia de ese cambio y ese viraje en las ganancias de los empresarios a lo largo y ancho del planeta. India y China ofrecen ahora a los inversores la oportunidad de beneficiarse del crecimiento económico de las potencias emergentes. China es la segunda economía del mundo, es un mercado de consumo masivo y de fabricación avanzada. India tiene relaciones más amistosas con Occidente y tiene mano de obra joven. Se espera que su economía crezca entre un 6 y un 7% anual, superando la de China. De hecho, su incipiente clase media y su incipiente población joven fomentan el aumento del gasto de los consumidores, incluso en productos de lujo que podrían abrir nuevas oportunidades de inversión. Los puntos de referencia de la renta variable del país han ganado todos los años desde el 16 hasta el 22. Si bien no es necesariamente China-India una opción binaria, es decir, o en un sitio o en otro, los inversores comparan cada vez más los dos mercados asiáticos gigantes cuando deciden dónde hacer sus apuestas. Varios analistas con los que ha hablado Bloomberg dicen que hay factores que condicionarían a los mercados a largo plazo. Por ejemplo, factores macro de la India que son más favorables debido a su demografía o las perspectivas de crecimiento de empresas específicas. Recoger acciones en la India tiene que ver sobre todo con tecnología y digitalización. A Mobius Capital Partners le gusta, por ejemplo, Apollo Tubes y Metropolis Healthcare, una empresa de pruebas médicas. Dice que no están preocupados por el envejecimiento de la población en China, pero que está mejor tener otros territorios sobre la cartera. En Goldman Sachs aseguran que ambos mercados van a seguir su propia dinámica, que los inversores pueden rotar en un mercado a otro, pero que con el tiempo a todos les irá bien. India para la entidad estadounidense es una historia de crecimiento de larga duración, más fuerte por más tiempo, pero uno de los mercados que ofrece una combinación de tres cosas fundamentales: escala, crecimiento y rentabilidad. Atendiendo al foco de JP Morgan, dicen que les gustan por fundamentales ambos territorios, pero que por valoración existe una mayor preferencia por China, modernización industrial y un crecimiento de la cadena de valor mirando a las renovables. En India, lo que favorecen las finanzas, los bancos privados y las aseguradoras, la economía que crece con fuerza y una clase media en expansión que seguirá aumentando la demanda de productos y de servicios financieros. Por ello, dice, les gusta la parte de consumo. Pendientes de todos estos asuntos, vamos ya con el análisis a esta hora de la tarde. Miramos a los mercados financieros. Rafael Ojeda, analista de